Vamos a iniciar hablando de lo que es el tejido óseo. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es iniciar recalcando que el tejido óseo va a ser muy distinto al hueso. O sea, no es lo mismo hablar de hueso que hablar de tejido óseo. Para esto vamos a entender que el hueso o los huesos son órganos complejos que está formado por más de un tipo de tejido, como cualquier otro órgano, como un pulmón, el corazón, un riñón. Va a presentar una porción celular y también va a presentar una matriz extracelular, que en este caso, ya lo vamos a ver, va a ser rígida y va a ser algo flexible, lo que le va a dar firmeza a esta estructura, ¿ya? Esta matriz va a estar generada por dos porciones, una orgánica y una inorgánica, que la vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la matriz ósea, su porción orgánica. Vamos a decir que la mayor cantidad de esta va a estar conformada por fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno son, ya lo habíamos llevado, son fibras que van a generar medios de unión, pero sí van a hacer que esta estructura en este tipo de tejido no sea tan laxa como hemos visto en los otros tejidos conjuntivos. Y en la porción inorgánica, el material que se va a encontrar en mayor cantidad va a ser el fosfato de calcio, además de otro tipo de sales, ¿no? Vamos a ver a las células del tejido óseo. Vamos a ver inicialmente a los osteoblastos. Vamos a decir que los osteoblastos generan matriz celular, son células jóvenes, ¿sí? Son células redondeadas, voluminosas, con abundante citoplasma. Ellas van a madurar para transformarse en otro tipo de células que se llaman osteocitos, que son más pequeños, y van a presentarnos prolongaciones citoplasmáticas que se introducen en los conductos calcóforos. La función de estas va a ser mantener el metabolismo de los elementos que van a constituir el tejido óseo, ¿sí? En especial, obviamente, de la sustancia fundamental. Los osteocitos, como les decía, va a ser una evolución de los osteoblastos, son más pequeños, se van a encontrar en el hueso maduro, ¿sí? Y se van a encontrar en las lagunas de este hueso maduro, que ya lo vamos a ver a continuación. Los osteoclastos son otra estirpe de células, son un tercer tipo de células, que son células voluminosas, grandes, son multinucleadas y se hallan en las escotaduras labradas de las trabéculas óseas. También generan lagunas en estas mismas. La función principal de estas va a ser la remodelación, ¿sí? Estas reabsorben, estas remodelan el mismo tejido. ¿Por qué? Porque presentan un ácido dentro, que es la fosfatasa ácida, ¿ok? Y bueno, las células madre, que son las células lineales pluripotenciales, que lo que van a hacer es que se pueden transformar a requerimiento en cualquiera de estas tres estirpes celulares. Vamos a hablar un poquito del periósteo. El periósteo es una membrana conjuntiva que te recubre al tejido óseo. Es la porción más externa, ¿sí? En esta lámina, bueno, desgraciadamente no se nota muy bien, pero acá está. Es la porción más externa si nosotros hiciéramos un corte transversal en un tejido largo y recubre, o en un hueso largo, y recubre al tejido óseo en toda su extensión, menos en las superficies articulares. ¿Por qué? Porque aquí generalmente están recubiertas de cartílago. Es una superficie rica en fibras colágenas y vasos sanguíneos. Es una superficie rica en osteoblastos, ¿sí? Por eso se llama la zona de osteoproliferación o osteoprogenitora, la unión entre el periósteo y el hueso y el tejido óseo, ¿sí? La función principal del periósteo es la formación de tejido óseo cuando éste está dañado, por ejemplo en las fracturas, ¿no? Ese es el que nos ayuda a reparar y de ahí se van a desprender las células que van a regenerar esta fractura. El endostio, a grosso modo, o periósteo interno, es una membrana fibrosa que rodea el canal medular y presenta escasos elementos celulares. Su función también es osteogénica, ¿sí? Pero en menor grado que el periósteo. Y ahí la pueden ver. Este es el endostio. Un poquito más desorganizado, ¿sí?
Y como les decía, también es osteogénica, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido observar que al análisis el hueso se haya constituido por un 18% de agua y un 28% de osteína o sustancia orgánica, similar a la colágena, y el 55% de sales minerales de fosfatos y carbonatos de calcio, como lo habíamos dicho, en forma de cristales de hidroxiapatita. Esto es lo que va a formar la porción dura de nuestro hueso. Si nosotros podemos ver acá, podemos ver las fibras colágenas que van a estar dispuestas dependiendo del círculo que les toca tomar en dirección contraria al círculo precedente, ¿sí? Entre las láminas óseas. También vamos a tomar como dato que el fósforo y el calcio en las láminas óseas va a ser recambiado cada 60 días, ¿ya? Va a haber un recambio de ese tipo de sustancias. Vamos a hablar de la osteogénesis, de la generación de tejido óseo. Vamos a decir que presenta dos variedades. Una va a ser sobre la base membranosa, que es propia de los huesos de la cara generalmente, y del cráneo. Gracias a la capa profunda del periósteo, donde los denominados puntos de osificación se presentan, los osteoblastos van generando hueso, teniendo un molde a cual seguir a partir de estos puntos de osificación. Y la otra es a base cartilaginosa, que puede ser pericondral, ¿no es cierto?, aposicional, o endocondral intersticial, ¿sí? La última que se va a presentar en zonas como la proliferativa, el cartílago seriado, los grandes condroplasmas, ¿no es cierto? Y va a estar en el hueso embrionario, por ejemplo. El crecimiento longitudinal va a crecer gracias al cartílago metafisiario, que es ese cartílago que se va a encontrar entre la epífisis y la diáfisis. Y el crecimiento en espesor, que va a ser gracias a netamente el periósteo. Vamos a comenzar hablando ahora de las diferentes estructuras que vamos a encontrar en el hueso. Vamos a decir que la unidad estructural y funcional fundamental del tejido óseo y al final del órgano como hueso va a ser la osteona. La osteona va a estar constituida por sustancia fundamental y elementos celulares, como habíamos visto. En la sustancia fundamental encontramos algunas formas. Unas son las láminas óseas, que son parte importante, ya que en su interior se hallan labrados los conductos y cavidades. Sí, estas son hojas cilíndricas dispuestas concéntricamente, o sea, hacia el centro, una sobre otra. Y aquí las podemos ver. Obviamente este es un corte de esto, ¿no es cierto? Entonces van colocándose una sobre la otra a manera de anillos, y por eso están dispuestas concéntricamente, ¿ya? Y tienen la disposición longitudinal en el hueso, sobre su mismo eje. ¿Sí? Su ubicación va a presentar diferentes variedades. Una va a ser el sistema fundamental externo, que va a estar constituido de 8 a 10 láminas, unas dentro de las otras, de la periferia, por debajo del periósteo. A partir de ahí les comenzamos a contar. La siguiente va a ser el sistema fundamental interno, que va a ser concéntricamente, va a estar alrededor del canal medular, ¿sí? Entonces, unas van a ser estas y las otras van a ser estas, en nuestro esquema, simplemente, ¿ya? El siguiente sistema es el sistema de Haber. Este sistema es el más importante, ya que se halla alrededor del conducto de Haber. Entonces, este último va a ser nuestro sistema de Haber, ya que el canal central es el canal de Haber. Los sistemas intermediarios son segmentos cilíndricos ubicados en los espacios que existen entre sistema de Haber y sistema de Haber, ¿ya? Y está en la manera de cuñas, lo pueden observar acá, estos de acá, ¿sí? Las láminas óseas en sí están constituidas por fibras colágenas. Estas van a estar unidas con otras
previas, ¿no es cierto? Y por una sustancia que se llama sustancia cementante. Estas van a estar incrustadas de sales calcáreas. Vamos a hablar un poquito del conducto de Haber. El conducto de Haber va a ser un conducto que va a correr longitudinal al eje principal del hueso y se llama así por la persona que lo descubrió, ¿sí? Son cilíndricos en los huesos largos y son paralelos al eje mayor, como les decía. Se dividen y anastomosan unos con otros, formando una verdadera red. Estos se hallan en la parte externa de la porción ósea, digamos, alejándonos un poquito de la porción medular, ¿sí? Estas presentan algunos que tienen canales que rodean a la porción medular y desembocan en este mismo, ¿ok? En hueso fresco vamos a poder ver que estos tienen vasos sanguíneos, como se observa en este dibujo. Las lagunas óseas. Las lagunas óseas van a estar labradas en el sistema laminar, ¿sí? Se llaman osteoplasmas y contienen los elementos celulares de los mismos. Estos emergen y de estos van a salir los conductos calcóforos. Les voy a mostrar en una lámina. Aquí está. Como pueden observar, estas son las lagunas. Si las viéramos acá, estaríamos hablando que están aquí, aquí. Esas son las lagunas, ¿no es cierto? Este es el conducto de Haber y este es al microscopio. Este es al microscopio la osteona. Y cada una de estas es una lámina puesta, obviamente de manera concéntrica, a manera de anillo, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. También vamos a hablar de las fibras de Sharpey. Estas fibras de Sharpey son fibras colágenas largas, fructuosas, no calcificadas, que parten de la porción profunda del periósteo y se introducen a manera de clavos en la parte más central. ¿Esto por qué? Porque lo que quieren es lograr que el periósteo no se desprenda, ¿sí?, del resto del sistema óseo. Su función fundamental es esa, ¿no es cierto?, la de sostén. Y los conductos vasculares de Volmach, que son conductos más irregulares, los podemos ver acá. Son transversales al eje longitudinal mayor del hueso y son anfractuosos. Estos van a atravesar la sustancia fundamental en forma tangencial y oblicua y van a generar una especie de redes, ¿ya? Aquí tenemos una lámina ósea, bueno, una lámina de tejido óseo donde se puede ver una osteona con todas sus estructuras. Acá tenemos las famosas lagunas,